Hola a todos y todas. Bueno, en este video vamos a ver las bases generales de la imagen de tensor de difusión o Diffusion Tensor Imaging o DTI, por sus siglas en inglés. Es un método cada vez más utilizado tanto en clínica como en investigación porque permite analizar la integridad de los tractos de materia blanca, es decir, los tractos mielinizados, las fibras nerviosas dentro del cerebro y en otras partes del cuerpo. ¿Cuál es la lógica del método? La idea es muy simple. Moléculas de agua, como cualquier molécula, van a difundir libremente, es decir, van a tener movimientos azarosos y bajo ciertas condiciones estos movimientos pueden llegar a medirse, no segundo a segundo, pero sí se puede sacar un movimiento promedio, como ser desde el punto verde hasta el punto rojo a lo largo del tiempo. Cuanto mayor sea el tiempo de medición, si una molécula puede moverse libremente en todos los planos, va a generar un movimiento de tipo que ocupe una esfera, que si yo estimo este movimiento en tiempos cada vez mayores, el radio de la esfera, el tamaño de la esfera, obviamente va a ir aumentando. Sin embargo, dada la anatomía del sistema nervioso, lo que sucede es lo siguiente. Si yo analizo la estructura de una neurona, la neurona tiene un soma con proyecciones que son las dendritas y además tiene una proyección en general bastante más extensa que es el axón, ¿sí? El axón es un tubo o un cable que por lo tanto tiene un radio bastante menor a la longitud del axón en sí mismo. Es decir que el agua que esté difundiendo libremente en el axón o en las vainas de mielina, en realidad va a tener una dirección de difusión preferencial a lo largo de el largo o la longitud del axón. Si yo puedo medir esta difusión a lo largo del axón, puedo estudiar la integridad de estos axones en diferentes partes del cerebro y del sistema nervioso en general. Con esta idea en mente, si vamos un poco más al detalle del axón recubierto de su vaina de mielina, pensemos que un nervio, por ejemplo en este caso un nervio periférico, está compuesto de todo un manojo de fibras nerviosas, cada una de ellas formado por una multitud de axones recubiertos cada axón por una capa de mielina. En definitiva, lo que podemos ver, como les mencionaba antes, es que el agua que difunda a lo largo de una fibra nerviosa o de un axón va a tener claramente limitaciones en cuanto a su direccionalidad de difusión. Va a poder difundir más libremente a lo largo de la longitud del axón o de la fibra nerviosa, porque va a estar limitado a su vez para poder difundir radialmente. En definitiva, si esto es una imagen o una representación de los axones, puedo llegar a ver que en vez de realizar un movimiento libre de difusión que conforma en definitiva una esfera, en realidad el agua que difunda dentro de un axón o una fibra nerviosa va a tener una dirección preferencial de difusión simplemente por la anatomía alargada de las fibras nerviosas y los axones, ¿sí? Esta direccionalidad preferencial puedo llegar a medirla en función de tres vectores o representándola por tres vectores. El cepelín, este que se ve aquí, representa la difusión promedio a lo largo de cierto periodo de tiempo para
las moléculas de agua dentro de, por ejemplo, una cierta fibra nerviosa. Vemos que el cepelín justamente es alargado en el sentido, como se ve acá, de la longitud de la fibra nerviosa o el axón. Y va a difundir, pero con menos probabilidad, hacia lo que serían los extremos de la membrana, ¿sí? Más radialmente. Entonces este movimiento tridimensional, como cualquier bidimensionalidad, lo puedo llegar a representar por tres vectores de flechitas, hacia arriba en el eje Z, hacia fuera del plano de la pantalla de la computadora en el eje X, y en el plano de la computadora o eje horizontal en el eje Y. ¿Sí? Cada uno de estos vectores va a ser lo que se llama un vector de Eigen o eigenvector, que va a tener a su vez un cierto valor en una escala relativa, que es el eigenvalue, ¿no? El valor de Eigen. Pudiendo medir estos valores, yo puedo llegar a medir la integridad de las fibras nerviosas o de los tractos de sustancia blanca. La DTI puede medirse de distintas formas o permite mediciones de distintas índoles. Una de las más usadas es el valor de anisotropía fraccional, o en inglés FAV, Fractional Anisotropy Value. Es el valor que marca el grado de direccionalidad de la difusión, ¿sí? Un valor de FA igual a 0 significa que la molécula en estudio difunde igualmente en todas las direcciones, con igual probabilidad en todas las direcciones. Es el caso que habíamos visto inicialmente, que visualmente la difusión de esa molécula libre conforma una esfera. Si yo tengo, por ejemplo, cuanto mayor sea o cuanto más cercano a 1 sea el valor de anisotropía fraccional, esto me está señalando cuán exclusivamente o cuán preferencialmente se difunde en una sola dirección esa molécula o conjunto de moléculas que esté estudiando. En estos ejemplos tenemos respecto a una AF de 0, que es equiprobable en cualquier dirección, tengo por ejemplo una F de 0,77 que tiene claramente una direccionalidad en este sentido, en este eje, y podemos entender fácilmente este valor pensando que 0,77 significa que es casi 3 veces más probable que difunda en esta dirección a que difunda en esta dirección, por ejemplo. Este valor de AF de 0,60 se correspondería con una difusión tridimensional en este sentido, preferencial en este sentido, pero no tan marcado como en este caso. De esta manera, como les decía, puedo llegar a estudiar señalando los ejes Y, X y Z que sale del plano, y con esta escala de colores o este patrón de colores puedo llegar a ver las fibras nerviosas o estudiar la integridad de las fibras nerviosas o de los tractos mielinizados dentro del cerebro. Pensemos entonces que el rojo me está señalando fibras que están en el plano de izquierda a derecha o derecha a izquierda, azul fibras que salen de la pantalla de la computadora hacia el lector, y las verdes son fibras que tienen dirección preferencialmente antero-posterior. Esta es región anterior y esta es región posterior del cerebro, como se puede llegar a apreciar en este esquema. Y de esta manera, con esta metodología, puedo llegar a obtener imágenes muy vistosas y muy gráficas e informativas de este tipo. Cierto plano del cerebro en que puedo llegar a visualizar la integridad de las fibras nerviosas y su direccionalidad, como en este caso. Gracias.